Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les pido un poco de disculpa, pero vieron que el tránsito apremia en la ciudad de Buenos Aires y como todos sabemos, siempre tenemos estos inconvenientes. Tengo un poco de delay, no sé si ustedes me escuchan bien. ¿Me escuchan ahí bien? Hola, me pueden ir chateando y contándome. Bueno, como les decía, a ver si me escuchan ahí. Facundo, te estamos escuchando bien, ¿eh? Ah, perfecto, buenísimo, muchas gracias. Les decía, bienvenido a este webinario que estamos haciendo con la gente de UTN. Primero agradecerles del otro lado que están todos ustedes y bueno, un poquito retrasado, como les decía anteriormente, dado que bueno, el tránsito en la ciudad de Buenos Aires se apremia y bueno, venía de trabajar y nada, se me complica un poco. Pero desde ya les quiero agradecer, como siempre digo, que estén del otro lado y que tengan esta posibilidad, o mejor dicho, de tratar de ver las nuevas posibilidades que presentan hoy en el mundo de la radiología y también, ¿por qué no?, incorporar una nueva especialidad que hoy viene haciendo punta en el tema de imágenes diagnósticas y demás, y en los últimos años, como está hecho en el prefacio del inicio del curso, ¿no es cierto?, la presentación, de los últimos 10 años en el avance tecnológico que ha tenido la radiología odontológica y el progreso, ¿no es cierto?, que ha generalizado esto, que ha generado, perdón, con diferentes temas y con diferentes cuestiones que tienen que ver el uso de la aparatología hoy que presentamos en el mercado de radiología odontológica, y a su vez también, como les dije y como estaba hecha en la presentación, un poco empaparlos a ustedes de qué es o de qué se trata esto de la innovación tecnológica, el trato y la relación del técnico radiólogo odontológico, si bien es un perfil distinto por ahí que con radiología convencional y demás, y también, ¿no es cierto?, este módulo que hemos incorporado al curso, del cual yo soy el titular de cátedra del curso de radiología odontológica de UTN, y esto de un módulo que hemos desarrollado de atención de pacientes con capacidades diferentes en el mundo de la radiología odontológica. Así que bueno, vamos a empezar un poco por, como les decía, agradecerles que estén del otro lado. Eh, Esto para muchas personas es la posibilidad de tener una fuente o un posible trabajo con la especialidad, ¿no es cierto? Aunque bueno, sabemos la parte de bioimágenes, en la tecnicatura de bioimágenes o más la licenciatura, después uno le puede ir adosando otro tipo de conocimientos, como puede ser la tomografía, la radiología, la resonancia, densitometría y todas las especialidades que tiene. Y bueno, un poco lo que les decía anteriormente, esto de innovar con radiología odontológica, dado el avance y el progreso tecnológico que ha tenido los últimos años, es esto. Ustedes, en el curso de radiología odontológica que dictamos nosotros, van a tener no solamente el aprendizaje del uso del equipamiento y las diferentes técnicas a la hora de abordar los diferentes estudios que se presentan en radiología odontológica, sino que la modalidad nuestra, o la modalidad mía particularmente, como docente y haciéndome cargo de lo que digo en lo que tiene que ver el trabajo y las diferentes vicisitudes o las diferentes cuestiones que se relacionan con el mundo de la radiología odontológica, que dista mucho de la radiología convencional. Y vuelvo a lo mismo. También para los odontólogos, hoy la innovación o las diferentes técnicas que se aplican, porque si bien la fisonomía o la arquitectura dentaria o la anatomía no cambia, pero sí ha habido progresos y cuestiones que tienen que ver con la estética, ¿no es cierto? O sea, hemos dicho también muchas veces que hoy ya la mayoría de la gente puede acceder a un implante, a un tratamiento de ortodoncia, que antes era algo más sinuoso, más complejo, la gente no podía hacerse los tratamientos, y hoy, dado a los diferentes tipos de implantes que se dan, a los diferentes laboratorios que presentan tales y demás, también los odontólogos trabajan con diferentes técnicas de imágenes, ¿no es cierto?, para el tratamiento. Por ejemplo,
la incorporación de la tomografía o la CONBIM, ¿no es cierto?, del ascónico, esto que hablamos siempre de la tomografía computada odontológica, ha traído beneficios fabulosos para la gente, para los odontólogos, porque directamente tenemos siempre en un estudio todo el diagnóstico en el cual nosotros vamos a poder establecer el tratamiento. Así que bueno, eso es un poco lo que les digo de esto de aglomerar y un poco de mancomunar un trabajo, y algo que venimos observando, y acá me voy a hacer un poco cargo yo con esto, de lo que forma la parte del sistema de trabajo en equipo y de la parte sanatorial, o de la parte, mejor dicho, de un centro que brinda imágenes, donde todo tiene que ser un trabajo mancomunado y donde todo tiene que tener una, primero, responsabilidad y otro, por otro lado, conocimientos técnicos, con vocabulario técnico y con especificaciones técnicas. No quiero decir que el técnico radiólogo odontológico sea un odontólogo o use criterios odontológicos, pero sí todos trabajar de la mejor manera y con conocimientos y de forma mancomunada. Y también, de alguna otra forma, y acá caigo un poco en lo que les decía anteriormente del trato de los pacientes con capacidades diferentes, y esto no solamente está basado en conocimientos o en observaciones propias de lo que sucede en un servicio, sino que hemos tratado y hemos buscado investigación con un odontopediatra, con un amigo que tengo que está viviendo en España, que él también desarrolló algunas diferentes técnicas, teniendo en cuenta que, bueno, el 15% de la salud mundial padece de una capacidad distinta, ¿no es cierto? Y hoy sabemos que hay diferentes patologías que se presentan dentro de un consultorio, llamémoslo, no de las que estamos acostumbrados, que pueden ser pacientes con síndrome de Down, o pueden ser pacientes que tienen alguna fobia. También podemos nosotros tratar hoy enfermedades que se pueden presentar con una capacidad diferente, como puede ser personas no videntes, personas que tienen algún trastorno, ¿no es cierto? Y también, por ahí, cómo son los distintos o las distintas maneras de abordarlo a los pacientes para justamente nosotros tener la tarea a realizar concreta, poder brindar una buena imagen y sin tener que pasar por situaciones que son por ahí tediosas, tanto para el técnico como para el paciente, ¿no es cierto? Entonces, de esto se trata un poco de lo que hemos desarrollado en el curso y cómo lo hemos desarrollado. Obviamente teniendo los criterios y los conocimientos desde la base, que es la anatomía odontológica, hasta el uso del equipamiento y cómo se debe usar este mismo, o vuelvo a lo mismo, para para el otorgamiento de las imágenes. Nosotros también explicamos como cosa anexada también al curso el sistema de manejo de software, sin meternos en el campo de lo que tiene que ver los trazados y tiene que ver todo lo que refiere al odontólogo, y también el uso, por ahí, la interpretación de órdenes, que también no es menos, pero para tener, vuelvo a lo mismo, un lenguaje técnico y preciso a la hora de las distintas determinaciones que se toman dentro de un centro de imágenes odontológicas. Con la experiencia que tengo en el rubro y agradeciéndole un poco a la gente que uno se ha formado y que ha ido aprendiendo y que siempre digo lo mismo, y después de observaciones, y soy una persona que me gusta mucho brindar calidad de servicio y me gusta transmitir lo que uno va viendo y lo que uno va aprendiendo, bueno, hemos llegado a la conclusión que, como les decía anteriormente, todo a un lugar lo hace, cada pieza que conforma el lugar lo hace al todo, ¿no es cierto? Ustedes van a tener buenas referencias de un lugar si desde desde la recepción del lugar hasta la parte, hasta el eslabón final de la atención que va a requerir el paciente, se mantiene todo sobre una misma calidad y sobre una misma línea de atención. Eso es tal cual. O sea, yo siempre digo que a los lugares no los hace el lugar, la parte edilicia, la hotelería, el maquillaje. En los lugares los hace el lugar en el cual la gente trabaja bien en el lugar. Ustedes se van a ir de un lugar si el pediatra los atendió bien, si el odontólogo los atendió bien, y si el técnico radiólogo los atendió bien y profesionalmente y brindando una calidad de servicio propia y profesional. Entonces, con esto, con este criterio, nosotros lo que tratamos de transmitir es de una formación dentro de esta profesión o dentro de esta capacitación, por decirlo de alguna manera, del curso, es para que el técnico radiólogo odontológico se sienta parte. Y yo, como técnico radiólogo o técnico en bioimágenes, siempre notamos que el técnico radiólogo, como no me quiero meter en otro aspecto, pero también como la parte de enfermería,
que siempre son profesiones que por ahí fluctúan un poco, están un poco inestables dentro de algunos servicios. ¿Por qué? Porque siempre es como que se mantiene al margen y sin embargo, revalorizando y levantando un poco el estandarte de la profesión en la cual nosotros tenemos, somos una pieza fundamental en muchísimos aspectos, pero también tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, tiene que tener una responsabilidad y una valoración que lo vamos a obtener de acuerdo a los conocimientos adquiridos. Entonces, esto es un poco el englobe de lo que nosotros damos en el curso. Cuando hablamos del avance tecnológico y lo que les decía anteriormente, que la odontología formó parte de la estética odontológica de cada paciente o de cada persona que acude a un servicio, es porque también se brindaron, o mejor dicho, hoy en el campo, ¿no es cierto?, de imágenes diagnósticas odontológicas, la tecnología avanzó en forma favorable y todos los odontólogos, o todos los centros, digamos, van y acuden a centros donde brindan buenas imágenes con diferentes equipamientos y diferentes marcas de equipos en el mercado. Básicamente, por más que cambien las marcas, los equipos de radiología odontológica, llámese el panorámico y con la teleradiografía, ¿no es cierto? La panorámica la digo porque, perdón, es la placa, por así decirlo, o la imagen elite que predomina en un servicio, la famosa panorámica, porque con esa vamos a obtener un estado generalizado de la boca para luego terminar distintos diagnósticos y distintos tratamientos, pero así con el adosado de ahora de los equipos nuevos que tienen la tomografía computada. Una tomografía computada, una combin que ha traído beneficios absolutos en el mundo del diagnóstico, primero por los bajos niveles de radiación que se obtiene, en segundo lugar el tiempo de exposición también del que el paciente va a estar, y por otro lado, la comodidad, ¿no es cierto?, del que el archivo quede registrado, un archivo DICOM, un archivo que se puede archivar muy fácilmente en un CD, valga la redundancia, y tenerlo para que el médico o el especialista, luego que se lleva el CD del servicio, pueda mirarlo y observarlo en su casa en los diferentes cortes tridimensionales como tiene la tomografía, ¿no es cierto? Por otra parte, los equipos hoy son muy maleables, tienen un aditamiento fácil de interpretar para cada técnico o para cada profesional que los quiera maniobrar, o sea que no es algo muy sinuoso y no es muy complejo. Pero, dado esto, las características que se nos presentan dentro del consultorio, a veces con pacientes, tienen otra forma que puede ser de distintas maneras, ¿no es cierto? Pacientes con edenturismo, pacientes dentados, obviamente, con prognatismo, en donde nosotros tenemos que tener una ubicación, o mejor dicho, un posicionamiento del paciente, en donde tenemos que tener los conocimientos abordados que nosotros vamos a brindar en este curso. Entonces, por eso le digo, es como todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver relación. Cuando decimos que un poco lo que queremos es tener un trabajo mancomunado con el odontólogo, el técnico radiólogo odontológico, es porque la mayoría de las veces el técnico radiólogo odontológico empieza a interpretar de acuerdo a las especialidades que tiene el odontólogo, con el cual la mayoría de los centros, o mejor dicho, por las derivaciones que manda el odontólogo al centro de imágenes en el cual nosotros trabajamos, ya sabemos qué especialidad cada uno se identifica, ¿no es cierto? La doctora X puede hacer implantología, el doctor Y puede hacer tratamientos de ortodoncia, la doctora J puede hacer endodoncia, y así nosotros, si bien sabemos que van a salir los estudios en las mismas características, es ir un poco conociendo y también el perfil de cuál es el paciente que va a provenir de cada consultorio odontológico. Y con esto, vuelvo a lo mismo, tener la flexibilidad y la adaptación y el profesionalismo para ir dando las diferentes atenciones. Asimismo también con los pacientes con capacidades diferentes. Esto es nuevo, es algo que lo hemos implementado y es algo que, vuelvo a lo mismo, con mucha modestia, es de observaciones que vengo haciendo yo hace muchísimos años que trabajo en salud. De los 44 años que tengo, desde los 14 años trabajo en salud. Pasando por una farmacia, pero siempre con la relación de salud. Y el paciente, y en este caso, por más que suene feo, porque todo lo que tiene que ver muchas veces con la salud o nosotros como brindadores de servicio, también nos tenemos que dar cuenta que el paciente tiene por ahí demanda de cliente y por ahí estas cuestiones se desarrollan dentro de lo que el paciente puede exigir y lo que nosotros podemos dar. Y aparte de eso, aparte de todo esto que el paciente puede manifestar como
requerimiento de atención a lo cual nosotros tenemos que brindar una atención óptima, y vuelvo a lo mismo, siempre de la mejor manera, con la mejor predisposición, con mucha calidad humana, que eso nos va a hacer diferentes a todos en lo que brindemos, ¿no es cierto? Porque la atención, yo siempre digo lo mismo, la atención pasa, no tiene un punto de inflexión en que el paciente se llevó el estudio y listo. Esto sería el famoso hilo trillado de despachar a un paciente, sino que la idea fundamental, como brindador de calidad, de buena calidad, ¿no es cierto?, es que el paciente después vuelva o recomiende o se lleve una imagen no solamente del centro, sino del técnico radiólogo odontológico que lo asistió. En radiología odontológica nos sabemos muy bien que para los estudios iniciales de ortodoncia, la mayoría de la gente ronda y oscila entre una edad que puede ser desde los 7 a los 14, 15 años después del intercambio dentario, de acuerdo a cómo están las muelas de juicio, ¿no es cierto?, y cómo la disposición dentaria que tiene. La mayoría de la gente hoy acude a los servicios en ese rango etario para hacerse estudios de ortodoncia. Entonces, el trato con el paciente menor, la atención y obviamente la incorporación dentro del servicio de los padres, la ubicación nuestra dentro de todo lo que tiene que ver el estudio que vamos a realizar, cómo nos manifestamos, cómo nos presentamos y como resultado final, cómo atendimos al paciente y los estudios que entregamos. Entonces, con esto de atención de pacientes con capacidades diferentes, por ahí se presentan situaciones como, bueno, hoy en día, que antes por ahí, si bien se solapaba o no se daba mucho, o la gente no asistía, pero hoy lo común es que ante cualquier capacidad, y nosotros como atendedor de pacientes, sepamos cómo abordarlo. Por ejemplo, hemos desarrollado técnicas para atender pacientes con autismo. Vuelvo a lo mismo, basados en principios de observación mía y otro poco hablando con gente profesional, con psicólogos, con odontopediatras, para ver cuáles son los distintos abordajes, porque incluso no hay mucha biografía de esto, pero la idea es que después se han puesto a prueba algunas cuestiones, y como decía antiguamente, las cuestiones que tenían que ver con principios y con criterios, es probar con todo respeto y con toda ubicación, y desde ahí tratar de ir mejorando diferentes cuestiones que se pueden suscitar dentro del consultorio. Para esto uno tiene que tener tiempo, mucha predisposición, mucha calidad humana a la hora de atender, muchísima calidad humana, y lo otro es nutrirse de profesionales o de personas que a uno lo pueden ayudar a conformar tal o cual criterio para luego transmitirlo y pasarlo. Entonces, asimismo, como nosotros lo que hemos tratado y como lo que yo trato y lo que yo siempre inculco a mis alumnos que se han formado en otras instituciones donde yo también doy clase y demás, es esto de acercarnos más al profesional también, para aprender también, y nosotros también brindarles la información que el profesional requiera, acercarnos mucho al paciente, brindar una mejor calidad, dignificarnos con el trabajo que hacemos, porque si uno hace el trabajo o la profesión que estudió con dignidad y con amor, la realidad es que las posibilidades a lo mejor a lo que uno accedió, a lo que uno tuvo, no dista de lo que uno es en lo profesional. Yo siempre digo que traten de ser lo mejor en lo que hagan, y no importa de lo que son. Siempre dar lo mejor de cada uno a la hora de que todo tiene que funcionar aceitado, encarrilado y justamente con un criterio y con un profesionalismo, que el paciente se vaya contento, que el paciente se vaya contenido, y sobre todas las cosas, que el resultado final del estudio sea un estudio concreto, conciso y diagnóstico. Obviamente uno tiene que acudir a los conocimientos y uno tiene que interiorizarse y uno tiene que aprender. Y con esto que decía de radiología odontológica, se ha ido poniendo de moda, entre comillas, la radiología odontológica, porque avanzó todo lo que tiene que ver la tecnología. O sea, nosotros hasta hace 10, 15, 20 años atrás, había lugares que no contaban con radiología digital odontológica. O sea, se seguían revelando, haciendo procesos que tenían que ver con una época que se fue quedando atrás, y hoy avanzó tanto la radiología odontológica que requiere de profesionales.
también para los técnicos radiólogos es una salida laboral más. Entonces, eso tiene que tener entrenamiento, tiene que tener capacitación y sobre todas las cosas tiene que tener formación. Formación que damos nosotros y que la realidad, a mí, en esto de incursionar en la docencia y en esto de que a mí me gusta explicar y me gusta enseñar, también como que me gusta dejar mi granito de arena en todo lo que puedo dar, como les decía recién, sin haciendo ninguna biografía ni escribiendo ningún artículo de cómo abordar un paciente. No, es mucho más sencillo, es menos fanfarria y mucho más criterioso. Es cómo a uno le gustaría que lo atiendan y cómo uno brindar la atención correspondiente. Entonces, ese es el criterio que nosotros hemos trabajado en este grupo de radiología odontológica y en este segmento de este curso de radiología odontológica de Learning de UTN, para que ustedes se nutran de conocimientos, tengan los conocimientos y también cuentan con la posibilidad, dado en el centro que yo estoy, que tenemos tecnología de última generación, entonces eso también está bueno. Es como, yo siempre digo, cuando uno se interioriza en un curso, pero a su vez de lo que se está interiorizando cuenta con lo último que salió en el mercado en cuanto al equipamiento de radiología odontológica, y es como mucho más pro porque uno está trabajando con equipos que realmente hoy se están usando en el mercado a la hora de diagnóstica y a la hora del equipamiento, y son los últimos. Entonces, hay como dos marcas que son hoy en este mundo de la radiología odontológica, que uno es Planmeca y lo otro es Carstream, y hay algunas marcas más que también compiten, pero la realidad es que estos equipos dan muy buenos resultados, y bueno, yo cuento con este equipamiento, y la realidad es que para trabajar es mucho más satisfactorio, y obviamente a la hora de entregar los estudios se ve la diferencia con otro tipo, y ni hablar de lo analógico. Así que esta pequeña introducción o este pequeño diálogo que estoy teniendo con ustedes en esta fracción de tiempo es un poco para interiorizarlos, y como digo, el saber no ocupa lugar, y desde el otro lado queremos esto, queremos que sea un trabajo más mancomunado, que se pueda establecer, que ya quedó un poco en la historia estas distancias que siempre se han sostenido entre los médicos y tal profesional, sino que lo que viene y lo que tiende a ser todo justamente hoy en el área empresarial y en el área también de los que nos compete, porque correspondemos al mismo renglón, que es el renglón de la salud, de tener un trato más mancomunado si tenés un acercamiento. Con esto lo que digo es que asistirlo al odontólogo, si llama un servicio, también con los criterios y el respeto que se merece, porque en cada servicio hay un jefe que va a tomar las determinaciones y todo lo que se debe hacer, pero nosotros tener el profesionalismo, lo técnico y obviamente la resolución a la hora de hacer un estudio con características de aprendizaje, con características de predisposición y con características de involucrarse, involucrarse siempre para ser mejores, ¿no? Eso es como sería, y para vivir mejor y para que el paciente se vaya contenido y sostenido. Las clases, nosotros lo hemos diagramado un poco al curso, que son clases concisas y concretas, ¿no es cierto?, donde también van a ir viendo todo lo que tiene que ver equipamiento, abordajes, técnicas, las diferentes técnicas para hacer los estudios de radiología odontológicas. Van a ver un poco de radioprotección también, ¿no es cierto?, porque a diferencia de las otras radiologías, nosotros tenemos una gran importancia en la radioprotección del paciente, y esto también es para la relación que nosotros tenemos con el odontólogo, es también un poco explicar, ¿cierto?, de algunas cuestiones que se suscitan dentro del consultorio, dentro del servicio de imágenes odontológicas que estamos nosotros, para que también el odontólogo sepa un poco de qué se trata a la hora de hacer el estudio y a quién se lo van, o de la manera que le van a requerir al estudio, ¿no es cierto? Bueno, hoy tratamos de tener toda esta relación y esto que yo digo es como triangular, ¿no es cierto?, las diferentes aristas que tiene entre el técnico radiólogo, el odontólogo y el paciente, y también es como
tratar de todos estar unidos y en una misma conformación para que el paciente cuando se volvió o cuando hizo el retorno del estudio al consultorio odontológico tenga, bueno, que esté contento, contenido y que haya sido la imagen eh, útil, obviamente, para el odontólogo. Así que eso es un poco lo que hemos desarrollado, lo que ustedes van a ver. Y siempre, como les digo, tienen que haber una integración de ambas partes, porque muchos odontólogos no han tenido la especialidad o el conocimiento por ahí de qué se tratan las imágenes o incluso de cómo es el abordaje o el procedimiento al cual se van a hacer tales y cuales imágenes. Y hoy hablo del hoy, porque hoy estamos atravesando esto de la pandemia y demás, y no sé, hoy han cambiado cosas que tienen que ver también con las relaciones que se tratan dentro de un consultorio con el paciente, la sanitización de los equipos, cómo uno tiene que tener distintos mecanismos para, obviamente, abordar al paciente, porque el paciente está en una situación de estrés por la pandemia y porque esto de qué me estoy poniendo en la boca, esto está limpio, cuál es la manera. Entonces, eso son modificaciones. Lo hablo de esto concreto porque es algo que está ocurriendo ahora, es contemporáneo y es algo que está pasando, y donde uno también tiene que, de alguna manera, tener cierta cintura y flexibilizarse porque, nada, porque hoy, qué sé yo, por ejemplo, en muchos lugares no se hacen estudios intraorales porque no se pueden realizar, porque la situación es medio tediosa ante el tema pandemia. Pero asimismo también uno cómo tiene que proceder con ese tipo de paciente y cómo uno tiene que trabajar ordenadamente para que no se pongan, o no haya resquemor o no haya maltrato desde el paciente al técnico por cosas que pueden ser de miedo o de características que son ajenas a una prestación. Seguramente ustedes están del otro lado y los que son profesionales en el rubro de la radiología o en el rubro de la odontología saben muchas veces que el paciente cuando llega adentro del consultorio viene con muchas cargas emocionales, de miedo, de tensión, de nerviosismo, que a veces hasta hay que darle cierto mecanismo de distracción o abordarlo de diferentes maneras para que, primero para que se relaje, y esto es muy profesional lo que digo, sin hacer una anamnesis que es lo que a lo profesional refiere, pero si no es una característica más humana, y a mí básicamente me da muchísimo resultado, y trabajar con eso es como de esa forma, perdón, es como que se trabaja mucho mejor. Primero, en primer lugar, se trabaja mucho más profesional y en segundo lugar, uno sabe cómo de alguna forma abordar y manejar al paciente y la realidad es que el paciente se va sumamente contenido, ustedes se quedan contentos porque hicieron profesionalmente su trabajo y para esto tienen que tener una concentración, un criterio y estar seguro de lo que hacen sin tener ningún tipo de inconveniente o de duda a la hora que lo realicen. Entonces siempre digo, para estar seguros de lo que están haciendo, tienen que saber lo que están haciendo. Y para saber lo que están haciendo, tienen que haber aprendido. Entonces, bueno, como les decía, yo tuve la suerte de capacitarme, de formarme con gente que sabe mucho de esto, y, y obviamente a veces uno creía o se creía que a veces había criterios que uno aplicaba que eran los correctos, hasta que escucha bien, aprende a escuchar, asocia y entiende, y así lo mismo con el uso de los equipos. Se van a presentar miles de situaciones distintas dentro de un consultorio de imágenes odontológicas, y para todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es tener los criterios allanados y el profesionalismo actuante para hacerlo. Así que nada, es eso un poco lo que les quería comentar de este curso de radiología odontológica, de este webinario que hemos realizado para que ustedes sepan que esto es una parte, es un poco la superficie de lo que les quiero contar de cómo nosotros lo diagramamos y un poco el trato con el paciente y la triangulación de lo que tiene que ser, desde lo que tiene que saber un poco el odontólogo, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que las imágenes refieren o el otorgamiento de imágenes del equipamiento que uno cuenta,
también de cómo es esto del abordaje de pacientes con capacidad diferente, que vuelve a lo mismo. O sea, estadísticamente, si ustedes más o menos están en un servicio donde atienden alrededor de, imagínense, 70 u 80 pacientes por día, es probable que se presenten pacientes que tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo de pacientes con una capacidad distinta, y ustedes van a tener que saber, vuelvo a lo mismo, de eso como capacidades sensoriales o como capacidades adquiridas, como puede ser Parkinson a la hora de hacer una tomografía. Entonces, ¿cómo lo van a abordar a un paciente con Parkinson? Ustedes para eso, nosotros en el grupo le vamos a explicar, porque obviamente las tomografías en radiología odontológica se hacen en bipedestación, o sea que se hacen parada. Entonces el paciente con Parkinson y al estar parado va a tener un movimiento distinto que lo que puede ser si se hace acostado, obviamente. Entonces, todo este tipo de abordajes, todo este tipo de técnicas que que les vamos a ir presentando, es para, vuelvo a lo mismo, para darle las herramientas que tengan ustedes a la hora de abordar un paciente y demás. Por otro lado, siempre decimos lo mismo, que nosotros, o sea, mi función como orador de este curso y como persona responsable de lo que va a dar un curso o un mecanismo de aprendizaje también, porque en los otros cursos que vengo dando, tengo una forma distinta de darlos, eh, basada, vuelvo a lo mismo, en todo lo que transcurre y en toda la parte profesional que he ido aprendiendo, pero siempre les digo, o sea, es la manera de que uno trata de atender, de que uno trata de brindar calidad humana en atención y sobre todo en beneficio muchas veces de la institución en la cual nosotros representamos, porque yo sigo teniendo la teoría que si en los lugares donde nosotros trabajamos hacemos las cosas bien, se hace mucho más fácil el trabajo, se hace menos cargado, se hace menos, es como con menos presión, pero para obtener eso uno tiene que brindar desde el otro lado todo lo que tiene que ver con el profesionalismo, con que la parte direccional de la institución sepa que la gente que está en ese servicio trabaja bien, atiende bien y demás, y así todo funciona mucho más aceitado. Eso básicamente es el trabajo en equipo. Y por más que el odontólogo esté afuera, que sea una persona que deriva pacientes y demás, nosotros también tenemos que tener cierto compromiso con el cual odontólogo, ¿no es cierto?, manda pacientes y nosotros de alguna forma enviamos las imágenes para hacer de esto un trabajo más mancomunado. Y asimismo, viniese un paciente de otro lado, nosotros tenemos que seguir igual dando las atenciones y demás, porque a lo mejor puede derivar en otra profesión, que puede ser un tratamiento de ATM, de articulación temporomandibular, y el paciente vino de Salta a hacerse el estudio acá en Buenos Aires, pero el traumatólogo o la persona que esté evaluando si hay una rectificación de columna o si hay alguna anomalía que tenga que ver con el diagnóstico de ATM, la imagen tiene que ser precisa y concreta. Así que nada, les quiero agradecer muchísimo por el tiempo, siempre soy un eterno agradecido, y valga la redundancia, de que estén del otro lado, de que se interesen, de que tenemos que terminar con estas distancias que hay entre que el profesional de allá y la otra parte, no, yo pregono esto y lucho por esto, que todos tenemos que ocupar muy seriamente nuestro lugar, pero todos tenemos que trabajar eh, de forma mancomunada y de forma en conjunto y formar equipos de trabajo que son buenísimos para que los resultados, sobre todo con el paciente, sean favorables. Y también, o sea, no sé, tengo muchas cuestiones que tienen que ver hasta con la edad, con gente que por ahí es profesional y puede hacer un curso. No necesariamente se crea, no te creas que porque tenés 24 o 25 años y vas a hacer una subespecialidad, o tenés 40 o 50, no la podés hacer. Claro que sí. Esto es corto, es un curso que no te va a llevar mucho tiempo y bueno, lo mismo, el saber no ocupa lugar. Y a veces la experiencia es como que no bajen los brazos si se notan con edad o si se notan que han hecho un montón de cursos y no siguen
o no encuentran trabajo de tal, o no les sale una posibilidad, háganlo. O sea, el día de mañana uno nunca sabe, y por más que todo tienda a que formamos gente joven porque es menos mañosa y porque esto y porque lo otro, siempre el saber no ocupa lugar. Así que desde mi parte, yo voy a hacer todo lo posible para enseñarles todo lo que sé y debatir cuestiones que tienen que ver por ahí con lo que ustedes quieran sugerir y demás, pero tengo, bueno, lo mismo, la experiencia y el tiempo y una forma de dar este curso de radiología odontológica que es diferente porque lo diagramé diferente y porque, modestia aparte, cuento con herramientas que son diferentes. Un poco porque tengo la suerte, gracias a Dios, de contar con un lugar donde, vuelvo a lo mismo, hay equipamiento de última generación para mostrarles y para que vean de qué se trata lo último. Y por otro lado, porque me supe juntar con gente que es muy profesional del tema y nunca escatimó en decirme, en contarme o en entrenarme o en capacitarme. Así que yo soy un eterno agradecido de que eso haya pasado y de alguna manera es mi responsabilidad también dejárselo a ustedes, ¿no es cierto? Porque si no sería muy egoísta. Entonces, transmitir esto, eh, pero con mucha humildad, vuelvo a lo mismo, pasar es lo que uno va a ir dejando. Entonces, yo cuando formo un chico de 23 o cuando entreno una persona de 40 que tiene ganas, pongo la misma pasión y pongo los mismos huevos para hacerlo porque la realidad es que está bueno que haya gente que quiera aprender y sobre todo por ahí de algo que uno desconoce o por ahí algo que uno no tiene ni idea. Entonces, los invito a que si quieren realizar el curso y nada, les quiero agradecer mucho y perdónenme, no les robo más tiempo, no les saco nada más de tiempo, perdónenme que llegué un poco más tarde, pero bueno, estaba trabajando y salí del trabajo volando, pero el tránsito en Buenos Aires apremia y lamentablemente llegué un poco más tarde. Les quiero agradecer a todos. Cualquier duda también, cuando hagamos otro webinario lo podemos charlar y demás. El curso va a empezar ahora en breve, que la pueden ir viendo de las diferentes páginas de Learning que tenemos. Y nada más, les quería agradecer entonces y desearles muy buenas noches a todos. Gracias, que estén bien y buen fin de semana, porque ya estamos en víspera. No dejen de aprender. Chao, un gusto enorme. Adiós.